Ok, vamos a orar. ¿Sale? Señor Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en este día, Padre, entre nosotros también, por guardar nuestro corazón, por guardar nuestra vida, Señor, y por llevarnos en tus manos. Gracias, Dios, porque cada momento, Señor, sabemos, Dios, que tú has sido bueno y fiel. Y Padre, tan solo, Señor, venimos el día de hoy, Dios, a alabarte como ya lo hicimos, a cantarte, Señor, como también, Dios, a decirte que te entregamos nuestro corazón. Ven, toma el trono, Señor, de nuestras vidas. Y Padre, también, Señor, solamente queremos ponerte a ti en primer lugar. Y es precisamente, Señor, de lo que hoy estamos platicando, de lo que estamos hablando, Dios. Y Dios, pues ven, queremos escuchar tu voz y escucharte a ti, Jesús, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos. Amén. Bueno, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, lo voy a leer otra vez. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Ok? Bueno, esa es la base por la cual estamos estudiando el asunto del taller de finanzas en esta ocasión. Y te dije que van a ser cuatro predicaciones que nos hablan acerca de las finanzas. Solamente para recordar, hay más de 2000 versículos dentro de la palabra de Dios que nos hablan acerca de las posesiones y que nos hablan acerca de las riquezas. Eso es algo muy importante, no porque Dios necesite nuestro dinero, sino más bien porque nuestro corazón siempre se va para el asunto de las posesiones y de las riquezas. Y porque nos encanta nuestro corazón así como desviarnos, irnos para otro lado. Entonces por eso es tan importante tocar este tipo de temas. Yo te decía o te comentaba la semana pasada que dentro de las finanzas, muchos de ustedes tal vez vienen de una iglesia diferente, a lo mejor creciste en un Calvary o naciste en un Calvary, pero muchos de nosotros nacimos en una iglesia diferente, y en esas iglesias en muchas ocasiones, no quiero decir que todas, pero en muchas ocasiones fuimos abusados de alguna manera doctrinal, sobre todo en el aspecto de las finanzas. Y hay muchas corrientes, iglesias inclusive, las cuales su enfoque es precisamente el dinero, y entonces pues piden dinero para todo y ofrenda para todo, y a veces en algunas ocasiones no se dan cuenta que las mismas personas de la iglesia necesitan. Entonces son temas muy difíciles, son temas muy delicados, pero al mismo tiempo temas los cuales necesitamos tratar. Entonces, dentro de nosotros como iglesia, ese es un tema muy delicado, sí, lo sé, pero también es un tema que tenemos que estudiar, porque no es un tema que podemos dejar así nada más, porque es un tema bíblico, es un principio bíblico, es una enseñanza bíblica que nosotros necesitamos en nuestras vidas, ¿ok? La semana pasada vimos la primera conferencia, la primera predicación, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Primero lo primero. Ok, hablando de diezmo, hablando de este asunto del dinero, es primero lo primero. Y algo muy rápido que yo te decía es, todos nosotros o cualquiera de nosotros podemos diezmar, pero no necesariamente estamos dando nuestro diezmo. O sea, y si te acuerdas de ese principio, cualquiera puede diezmar, pero no cualquiera puede dar su diezmo. Es decir, las primicias de lo que es, de lo que le toca, ¿no? También estuvimos platicando acerca de cómo hacerlo. Yo te decía esta palabra, indefectiblemente, es decir, sin defecto alguno. Entonces, en este rollo del dinero, y ya te lo he platicado anteriormente, en este rollo del dinero hay muchísimos asegúnes. Es decir, mucha gente piensa del diezmo a su propio entender, a su propia manera. Y yo quiero enseñarte precisamente una manera bíblica, o la manera bíblica del diezmo. Y también estudiamos acerca de que el diezmo no tiene que ver con la ley o con la gracia, sino tiene que ver con un principio bíblico, que no tiene que ver ni con la ley ni con la gracia. Es un principio bíblico de dar a Dios, de ser agradecido con Dios. Entonces, bajo este principio de primero lo primero, darle a Dios lo primero, también te platiqué acerca de que, bueno, ¿por qué las iglesias es tan difícil dar? ¿Por qué en las iglesias es tan difícil hacerlo? Pues porque el diablo sabe que si la iglesia tiene poder económico, híjole, otra cosa estuviéramos platicando, ¿no? Sin embargo, es una lucha constante de muchas personas, es una lucha constante. Muchos han abusado de esto, otros lo único que
que predican es un evangelio de prosperidad y han lastimado a muchísima gente a lo largo de los años con este asunto. Pero yo quiero llevarte la palabra de Dios y queremos ir a la palabra de Dios. Bueno, este es un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver el segundo estudio del taller de finanzas, que se llama el principio de la multiplicación. ¿Ok? El principio de la multiplicación. Recuerda que este es un estudio, o son estudios de un pastor que se llama Robert Morris, y su libro se llama Una vida llena de abundancia, una vida llena de bendiciones, y solamente estoy extrayendo una enseñanza para nosotros de estos libros. Si algún día tú quieres verlo, ahí está, ¿de acuerdo? No es algo que yo me inventé, es algo que solamente te estoy comunicando. ¿Por qué? Pues porque es un principio bíblico, ¿ok? Número 2, taller de finanzas número 2, el principio de la multiplicación. Y vamos precisamente, si ya más o menos en tu cabeza está sonando, ¿en qué parte de la Biblia viene algo así como de la multiplicación? Y entonces tal vez en tu mente está la multiplicación de los panes y los peces. Y vamos a ir precisamente allá. Lucas capítulo 9, versículo 12. Lucas 9, 12. Lucas 9, 12. Y vamos a leer muy así por encimita la alimentación de los 5,000. ¿Te acuerdas de ese pasaje? De eso que pasó. Esto no es una parábola, esto no es algo inventado, esto es algo que sí realmente pasó. Es un hecho, ¿de acuerdo? Entonces, Lucas capítulo 9, versículo 12, pero te voy a leer desde el 10, nada más para contextualizar lo que estamos platicando. Y dice, bueno, Lucas 9:10 dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, o sea, Jesús les contesta: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran, dice, como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Ok, fíjate bien, vamos parte por parte. El día de hoy se llama el principio de la multiplicación, y este es un pasaje por excelencia hablando de la multiplicación. Y entonces podemos nosotros entender, bueno, fíjate bien, el contexto que está diciendo aquí es que Jesús iba con muchísima gente, una multitud de gente, y Jesús les decía: bueno, vengan, el reino de Dios es de esta manera, de esto, y hacía otra cosa según el versículo 11, dice: y sanaba. O sea, Jesús sanaba, ¿de acuerdo? Hay que ser a los que necesitaban ser curados. Hay que tener una diferencia muy grande y muy específica entre lo que hacía Jesús, escucha, lo que hacía Jesús, lo que es de Jesús, y lo que los hombres pueden hacer. Son 2 cosas diferentes y 2 cosas que tenemos que subrayar y resaltar. Hay una diferencia muy grande entre lo que hacía Jesús, lo que puede hacer Dios, y lo que los hombres pueden hacer. Entonces, ¿los discípulos iban sanando? Bueno, aquí no. Yo sé que más adelante Él les dio autoridad para orar por los enfermos y todo lo demás, pero aquí, en este versículo, ¿quién era el que iba sanando a los que necesitaban ser curados? Jesús, ¿ok? Bueno, y entonces la multitud estaba allí, dice que eran como 5,000 hombres, dice el pasaje. Este pasaje está... te decía ahorita, no es una parábola, no es un cuento, no es algo inventado. ¿Y por qué te lo digo? Pues porque está en los 4 evangelios. O sea, no es algo así como que hay unos lo vieron y otros no. Está en los 4 evangelios, y los 4 lo describen de la misma manera, unos con otros detalles diferentes de lo que acabamos de ver en Lucas, pero hablan de este acontecimiento. Es un hecho, fue algo que realmente pasó. Eran como 5,000 hombres, y entonces dice 5,000 hombres. Ahora, muchos estudiosos dicen que no solamente eran los hombres,
Porque seguramente, pues a los hombres los llevó su esposa, ¿verdad? Así como que, ven, vamos a escuchar al maestro. Ay, no quiero. Ay, vente, vamos a escuchar al maestro. Porque, bueno, es un chiste que... Eran como 5,000 hombres. Y esos 5,000 hombres, tal vez, dice, tal vez llevaban a su esposa. Ok, tal vez. Y entonces, si llevaban a su esposa, pues ¿quiénes iban a cuidar a los chamacos? Pues quién sabe. Entonces, pues muy probablemente, dice, porque era de día, muy probablemente traían a sus chiquillos. Y entonces, el día de hoy podemos decir, bueno, una pareja tiene uno o tiene 2 hijos, pero antes, ¿cuántos chiquillos tenía la gente? O sea, mucha gente, o sea, muchos niños. El asunto es, más o menos la gente, personas, dicen que calculan alrededor de 15,000 personas. 15,000 personas en total, entre hombres y niños y mujeres, ¿ok? Porque solamente contaban a los hombres. ¿Recuerdas también la contabilidad esa del censo, de que eran nada más los hombres que podían blandir una espada, que podían ir a la guerra? Bueno, eran 600,000, y por eso damos una cuenta de más de 2 millones de personas en el pueblo de Israel. Aquí es lo mismo, eran 5,000 hombres. ¿Dónde caben 5,000 hombres? Pues aquí no caben, o sea, tenía que ser un lugar muy grande. ¿Okay? ¿Dónde caben 15,000 personas? Tiene que ser un lugar muy grande. Imagínate un estadio de fútbol. Un estadio de fútbol en donde le cupieran 15,000 personas. Bueno, para empezar. Y entonces dice que el día, el versículo 12 dice que el día comenzaba a declinar. O sea, se empezaba a hacer de noche. Se empezaba a hacer de noche. Porque estuvieron allí todo el día. Estuvieron allí escuchando de lo que decía Jesús, lo que Él tenía para ellos, bueno, todo eso, hablando del reino. Y entonces el día comenzaba a declinar, a hacerse de noche, estuvieron ahí todo el día. ¿Y qué es lo que pasa cuando estás con alguien o así, fuera de tu casa? ¿Qué es lo que te ocasiona? ¿Qué pasa? Pues tienes hambre. Y entonces dice... versículo 12, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, o sea los 12 discípulos, los principales, ellos le dijeron, recuerda que hay que hacer una diferencia entre lo que Dios hace y lo que el hombre puede hacer, ¿ok? Fíjate, ¿qué es lo que el hombre hace? ¿Qué es lo que las personas hacen? ¿Qué es lo que está en el corazón de las personas? No de los discípulos exactamente, pero el corazón de las personas. Despide a la gente. No tenemos, despide a la gente, son muchísimos. Y todos ellos ya están diciendo, tengo hambre. Ay, Pedro no tiene nada. Mira, Pedro, Juan, Felipe, Andrés, o sea, tenemos hambre, es que ya todo el día, el maestro sí está muy chido todo lo que dice, pero ya tengo hambre. O sea, una tortita o algo, un taco, lo que sea. Dice, acercándose los 12, le dijeron a Jesús, ellos le dijeron a Jesús. Si tú puedes identificar en este pasaje, solamente en todo este pasaje Jesús abrió la boca 2 veces. Todo lo demás es una narrativa de aquí de Lucas, por así decirlo. Y entonces dijo la gente, dijo los apóstoles, despídelos, Señor Jesús, ya diles que se vayan a su casa. Diles que se vayan a su casa a mimir, que vayan a su aldea, a sus campos, que se vayan allá y que se alojen y encuentren alimentos. Porque el lugar en el cual estamos, Señor Jesús, es un lugar desierto. Aquí no hay nada que comer. Son 15,000 personas. Señor Jesús, es mucha gente. Y la gente está desesperada. Y entonces imagínate a Jesús predicando, el reino de Dios es como una moneda y la gente allá abajo, ¿no? Así como diciéndole a Pedro, ya tengo hambre. O sea, está muy padre, pero dile al maestro que tiempo, o sea, ya tenemos hambre, Pedro, o sea, mira, ya no me entra lo que está escuchando. O sea, ¿alguno de ustedes en alguna ocasión les ha pasado que cuando tienen hambre no pueden ni pensar? Sí, yo no puedo ni pensar, todo me pongo enojado, que no sé qué. Bueno, ya sabes de qué se trataba. Entonces, Felipe, le discaban allí las lonjas a Felipe. No, Felipe, dile que ya, tenemos hambre, Felipe. Y entonces, dice, los discípulos fueron donde estaba Jesús y le dijeron que la gente tenía hambre. Le dijeron, Señor Jesús, ya despídelos. Y mira, es mucha gente, despídelos. Es que la gente tiene hambre. Ya mejor que se vayan a su casa. Y entonces Jesús abre la boca y les dice, versículo 13, ustedes denles de comer.
Señor, ya te dijimos que los despidas, que tienen hambre. ¿Y qué me estás diciendo? Son 15,000 personas. O sea, ¿qué me estás diciendo? Dales de comer. Señor, pero es que no traigo, mira, no traigo nada en las bolsas. ¿De qué dónde quieres que les dé de comer? Dales de comer. Señor, pero es que, y entonces imagínate, ya sabes, el aventado yo creo era Pedro, ¿no? Y entonces le dijeron, tú Pedro, tú ve, tú así, no, tú que no tienes pelos en la lengua, Pedro, ve, dile y ahí viene Pedro, ¿no? Señor, oye, Señor, pues la gente tiene hambre, y los discípulos, pues, no, o sea, no tenemos, y entonces Jesús le dice, dales ustedes de comer. Ok, y se va. ¿Y si le dijiste? ¿Sí le dijiste? Sí, sí le dije. ¿Y qué te dijo? Que le diéramos de comer. ¿Cómo? Pues entonces, ¿y dónde vamos a sacar nosotros? Pues no sé. Pues, ¿por qué no le dijiste que no teníamos nada? Pues sí le dije. Y entonces ellos dijeron, dice el versículo 13, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. En el libro de Juan dice que se acercó un muchacho, y ese muchacho traía 5 panes y 2 pescados. Y en el libro de Juan también nos habla y dice que decían ellos, los discípulos, ¿cómo es? O sea, 200 denarios no nos van a alcanzar para darle de comer a tanta gente. O sea, era muchísima gente, era tal vez lo que traían, 200 denarios, y no les iba a alcanzar para darle de comer a tanta gente. Entonces, imagínate, empezaron a buscar lo que traían. ¿Tú qué traes? No, yo no traigo nada. ¿Tú qué trajiste? No, ni una torta trajiste, ingrato, ¿por qué? No, yo no traje nada, ya me la comí hace rato. Y entonces pasa el muchacho, 5 panes, 2 peces. Y entonces fueron y se lo dijeron a Jesús, y Jesús les dijo, bueno, ya tenemos aquí 5 panes y 2 pescados, Señor. Y entonces, versículo 14 dice, háganos sentar en grupos de 50 en 50. Y entonces, ¿qué te dijo Pedro? Pues que los hagamos, o sea, con sus panes y con sus pescados. ¿Qué te dijo Pedro? Háganlos sentar de 50 en 50. Y entonces ahí los tienes, ¿no? Todos los 12 discípulos, háganlos sentar de 50 en 50. De 50 todos así, grupitos de 50 en 50. Y todos, tenemos hambre, ya denos de comer. Y entonces, fíjate bien, al momento de organizar a la gente, ¿tú crees que la gente no hacía preguntas? Si la gente somos bien preguntones. Y entonces estaba ahí la gente, ¿no? ¿A qué hora nos van a dar de comer? ¿Sí nos van a dar de comer? Yo quiero de comer. ¿Sí nos van a dar de comer? Y entonces dice el maestro que nada más tiene 5 panes y 2 peces. A mí ni me gusta el pescado. Yo quiero unas carnitas. ¿Sí nos van a dar de comer? Y entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? El maestro dice que se sienten de 50 en 50. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Yo por qué? Que se sienten los que están cansados. Yo no quiero. Y entonces, imagínate, la gente siempre pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Nos van a dar de comer? La gente siempre pregunta. Ahora, ¿y por qué preguntaba la gente? Imagínate, la gente tenía en su cabeza una imagen específica, y esa imagen la vamos a ver en segundo libro de Reyes, ¿ok? Fíjate lo que pasó en el segundo libro de Reyes. Vete para allá, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Versículo 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. O sea, es un contexto. Está Eliseo, el profeta, el sucesor de Elías, y entonces hay muchos hombres, ahorita vamos a ver cuántos, hay muchos hombres que tienen hambre también. Y entonces, bríncate el versículo 42. Dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, o sea, Eliseo, panes de primicias, ¿ok? 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. O sea, Eliseo dice, se lo trajeron a Eliseo, y Eliseo dijo: denle a la gente para que coma. Y respondió el sirviente de Eliseo, dice: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres?
¿Ok? Ahí nos damos cuenta de cuántos eran. Y entonces, ¿cuántos panes había? 20 panes, ¿ok? 20 panes. Sí, 20 panes de cebada, ¿ok? Y trigo en su espiga. Dice, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente, o sea, Eliseo, da a la gente para que coma, porque así dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso el siervo delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Ahora, fíjate bien, aquí pasó algo muy similar a lo que estamos viendo en la alimentación de los 5,000. La gente esperaba que se les diera de comer. Estaban con Jesús, estaban con el profeta, por ejemplo, con Eliseo. En este momento, en el Nuevo Testamento, con Jesús, la gente sabía que Dios podía multiplicar y hacer milagros, así como lo hizo en el Antiguo Testamento con Eliseo. Solo que tal vez, fíjate bien, tal vez la gente, igual que nosotros el día de hoy, tal vez Dios lo hace con alguien más. Tal vez Dios lo hace con fulano, con sutano. Y déjame decirte algo, cuando hablamos de los milagros de Dios, cuando hablamos de lo que Dios puede hacer, es muy padre, por ejemplo, escuchar que Dios hace milagros con X persona, que Dios hace milagros con fulano, que Dios hace milagros en aquella otra iglesia, por ejemplo, que Dios hace milagros con una persona que un día conocí. Entonces, Dios hace milagros, pero muchas veces pensamos que esos milagros están bien lejos, bien sumamente lejos de mí. O sea que yo no puedo ver esos milagros. Tal vez sí los hace, pero los va a hacer Dios con alguien más, no conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que tú crees el día de hoy acerca de lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Qué es lo que tú puedes creer? ¿Tú crees realmente que Dios puede hacerlo en tu vida? La gente esperaba que Jesús multiplicara los panes. Y ahora, fíjate bien, versículo 16, nuevamente en Lucas, estoy en Lucas. Dice, y tomando Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús tiene los 5 panes y los 2 peces, se los dan y los bendice, o sea, da gracias por ellos, y los parte y los empieza a dar a sus discípulos. Denles a todos los grupos de 50. Ahora, mira, aquí hay unas preguntas que tal vez más bien es importante decirlas o recordarlas. Preguntas. ¿Quién era ese muchacho que traía los 5 panes? ¿Quién era ese muchacho? No dice quién era. Otra pregunta. ¿Por qué llevaba comida ese muchacho? ¿Por qué llevaba comida? Imagínate, 15,000 personas. ¿Tú no crees que en 15,000 personas alguien traía, aunque sea unas galletas? Solamente lo pienso, ¿no? 15,000 personas, o sea, nadie de esas 15,000 personas traía nada en la bolsa, ni un peso, de verdad, nadie traía nada. ¿Por qué era el muchacho el único que traía? Era el único de los 15,000. Yo puedo casi estar seguro de que más de alguno traía comida. Aunque sean unas uvas, unas pasas, algo traía, un pedazo de pan para sus hijos. Ay, sí, pero aquí no, cómanselo aquí atrás del árbol, hijos, para que no los vean. O sea, otra pregunta, ¿por qué solamente el muchacho dio lo que traía? O sea, había muchísima gente, pero ¿por qué solamente él dio lo que traía? Los demás, ¿por qué no dieron? O sea, sí, o sea, ponte a pensar nada más. 15,000 personas y nadie traía nada de comer, de verdad. ¿Por qué los demás no dieron? ¿Por qué los demás solamente dijeron, pues ahí está ese muchacho, tiene 5 panes y échenlo para allá para que se lo lleve al maestro? No, el muchacho fue el único que tenía que dar algo. Él era realmente el único que podía dar algo. ¿No crees tú que todos los demás también pudieron haber dado algo? Y luego entre todos, no, pues yo traigo 3 pasas, ¿no? Aquí las traigo, eran uvas, pero pues ya se hicieron pasas, mira, aquí están, ¿no? Y luego otro, pues aquí traigo un pan, ¿no? Pues ya, mira, en la mañana estaba pachoncito, pero ahorita ya está bien duro el pan, mira, paz, y está bien duro. Alguien pudo haber traído, no sé, una coca, ¿no? Alguien pudo haber traído algo y tal vez llevarlo delante de Jesús, pero todos callaron. 15,000 personas y todos callaron.
Y tal vez en algún momento los discípulos dijeron: alguien trae algo de comer, alguien trae algo de comer, no sé quién trae algo de comer. Y entonces nadie, cállate, yo traigo, cállate, no digas nada. Aquí traigo yo 2 tortas de huevo, cállese, que no sé qué, son para ti, para mí, nada más. ¿Por qué nadie traía nada? Y si traían, ¿por qué no dieron? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? 5 panes, 2 pescados. ¿Y qué fue lo que pasó? Primero lo dieron al Señor, sin antes multiplicarse. Cuando el muchacho traía eso en sus manos, era solamente 5 panes y 2 pescados. Y después, cuando se lo entregaron al Señor, entonces empezó el milagro. Primero se lo dieron al Señor antes de que se multiplicara, sin saber qué es lo que iba a pasar. Y entonces dijeron: solamente tenemos esto, Señor, a ver, dénmelo. Y entonces dice el texto, dice: y Jesús tomando, ¿qué significa eso? Tomando, los tomó en sus manos, no así de lejos, no fue control remoto, no, se los llevaron a Jesús y Jesús los agarró, los tomó y entonces los partió, así dice la historia. Tomándolo en sus manos, dice, los bendijo, levantando los ojos al cielo y se los dio a sus discípulos, dando gracias por eso. El principio de la multiplicación, así se llama. El milagro no va a pasar en las manos, escúchame bien, el milagro no pasó en las manos de Jesús, del Maestro. El milagro pasó en las manos de los discípulos cuando le entregaron a Dios primero. Todo lo que ellos hicieron, ellos no hicieron el milagro. O sea, los discípulos estaban así como: ¿qué les vamos a dar de comer? Y los discípulos no hicieron ningún milagro. Los discípulos lo único que hicieron, ya te dije hace rato, lo que Dios puede hacer contra lo que los hombres pueden hacer. Los hombres no podemos multiplicar pan ni pescados. No hay nada nosotros que pueda hacer como un milagro así. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que realmente hacer? Bueno, ir y llevarlo delante de Dios. Ir y llevarlo delante de Él y decirle: Señor, aquí está. Y que Dios lo tome y que Dios dé gracias y lo parta, y entonces se empieza a multiplicar. Porque entonces cuando los discípulos empezaron a repartir los panes en la canasta y los peces, empezó a multiplicarse y todo fue bendecido por parte de Jesús. Allí es donde se empezó a multiplicar, cuando fueron entregando, cuando ellos entregaron primero y fueron entregando en las cestas, en las manos de cada quien, se multiplicó en las manos de los discípulos. Es un milagro muy padre, el principio de la multiplicación, hablando de las finanzas. ¿Por qué? Porque, bueno, platicamos de la semana pasada acerca del diezmo. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de las ofrendas. De 15,000 personas, ¿acaso alguno de ellos no traía algo? ¿Y por qué no traía? ¿Por qué solamente este chiquillo? ¿Por qué nada más él traía eso? ¿Y por qué él fue el único que dio? ¿Por qué los demás no? Y déjame decirte también que dentro de las finanzas en las iglesias, sí, por malas prácticas, sí, por abusos, hay muchísimo egoísmo. Hay mucho egoísmo. Y vamos a juntar para la mensualidad del coche del pastor, ¿no? Y vamos a juntar para la mensualidad de la casa del pastor, y así, o sea, cosas de esas. Hay muchísimos abusos, hay muchísimo egoísmo. No, yo que le voy a andar dando, yo por qué, yo para qué. Pero déjame decirte 2 cosas allí importantes. La primera es, 1, hay que dárselo al Señor primero. ¿Ok? Hay que, para que se multiplique, porque cualquiera de nosotros quisiéramos pues, que se multiplicara tu quincena, ¿no? O sea, imagínate, ya llega allí tu quincena, o llega tu semana y llega allí el vale o el dinero o lo que sea, y tú pides a Dios que se multiplique. Señor, multiplícalo porque no me alcanza. Bueno, el principio es, si tú quieres que se multiplique, entonces primero tienes que darle a Dios, antes de saber si va a pasar o no va a pasar. La semana pasada platicamos acerca de tener fe. Tienes que tener fe para entregárselo a Dios primero. Ahora, como hijos de Dios no vemos multiplicarse nada. ¿Por qué? Primero, porque no lo entregamos. Y segundo, porque muchas veces lo entregamos buscando algo a cambio, diciendo: Señor, te doy para que tú me des. Señor, mira, yo voy a dar porque dice la Biblia que el que siembra entonces cosecha, ¿no?
Y muchas iglesias lo han torcido, así como, si tú siembras, entonces Dios te va a dar el 30 y 60 y el 1000%. Y así convencen a la gente de que ahí hay mucha gente haciéndolo. Y dos, primero hay que dárselo al Señor, y dos, hay que ofrecerlo antes de que se multiplique. Eso significa dárselo primero a Él. ¿Recuerdas tu otro pasaje en donde Dios pidió que le dieran a Él primero? Bueno, eso está en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8. En donde hay una mujer, una viuda, ¿te acuerdas de ella? Que solamente tenía un hijo, y llega Elías, y entonces le dice Elías: ¿qué haces, mujer? Una viuda, la viuda de Sarepta. ¿Ok? Lo puedes leer en tu casa, Primero de Reyes, capítulo 17, la viuda de Sarepta. Y déjame decirte algo muy importante o interesante antes de seguir. Sarepta es una ciudad, o era una ciudad, que no era del pueblo de Israel. Era una ciudad más arriba de Israel, por Tiro, por Sidón, por allá. Era muy arriba, lo puedes ver en tus mapas después si quieres, pero no era del pueblo de Israel. Sarepta era una ciudad que no era del pueblo de Israel. Y entonces esa mujer creyó, porque Elías le dijo: mujer, ¿qué vas a hacer? Pues es que nada más salí a recoger unos leños para hacer un fuego, y tengo aquí 2 puñados de harina y un chorrito de aceite, y me los voy a hacer un pan nada más así para comérmelo mi hijo y yo y morirnos, porque había una sequía en toda la región. Y entonces Elías llega y dice: dame a mí primero. O sea, está bien lo que tú dices, igual, o sea, haz tus panes y muérete con tu hijo, pero dame a mí primero. Y entonces eso suena muy ilógico para nosotros como seres humanos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que Dios primero le dice: dame a mí primero, y luego lo que te sobre, pues a ti, mujer? ¿Qué no estás entendiendo? Que no tenía nada. Eran 2 puñados, así, 2 puñados de harina. ¿Qué puedes hacer con 2 puñados de harina? Ni un bolillito sacas. Y entonces dice: dame a mí primero. Ese es el pasaje que estamos tratando. Entonces, primero le dieron a Jesús. Primero le dieron al Señor. Y la historia de la viuda de Sarepta, que no era del pueblo de Israel, vio abundancia hasta que otra vez llovió en esa región. Ella se iba a morir, pero el asunto es que Dios le dijo a través de Elías: dame a mí y te voy a dar. Tú que no eres israelita, tú que eres una gentil, tú que eres viuda, Dios cuida de esa viuda, de ese huérfano, de los que realmente ponen a Dios en primer lugar. Ahora, fíjate bien, aquí te voy a decir otra cosa. Una de las situaciones por la cual 15,000 personas no tenían nada que comer en sus ropas, o no quisieron darlo, es por el abuso, es porque las malas prácticas. Y es que yo, ¿cómo le voy a ir a llevar allí al pastor, o el diezmo, la ofrenda, o esto? Es que él es hombre igual que yo, y que no sé qué. Aquí dice que se le van a Jesús. Bueno, el día que se lo lleves a Jesús, ese día te vas a morir, hermano. O sea, no, mejor haz lo que quieras, lo que tienes que hacer. Una cosa es lo que Dios hace, y otra cosa es lo que a ti y a mí nos toca hacer. Ahora, fíjate, vea a Hebreos capítulo 7, versículo 8. Podemos decir: no, pues es que yo, ¿por qué? ¿Para qué? Ellos ya tienen mucho dinero, que no sé. Bueno, no estoy hablando de mí. Ya creo que me conoces a estas alturas del partido, y sabes que no soy de esos. Pero quiero decirte esto, y quiero hablarte con Biblia. Hebreos capítulo 7, versículo 8. Vamos a tratar esto más adelante, pero aquí nada más vamos a extraer este versículo. Dice, Hebreos capítulo 7, versículo 8, dice: y aquí, ¿en dónde dice aquí? O sea, en el mundo, aquí, en la vida. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién está hablando? De Jesús. Si los seres humanos, llega el diezmo, llega la ofrenda, llega el dinero y se recibe, y oramos por él. Si lo reciben hombres mortales. Yo soy mortal, pero allí, en ese momento, es un acto de fe en donde realmente, literalmente lo llevamos a los pies de Dios. Entiendo, y de verdad te lo digo, ha habido muchísimos abusos al respecto. Mucha gente lo ha agarrado y dice: y es que es para mí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en vez de hacer lo que se tiene que hacer con el diezmo, la gente anda de vacaciones.
Y el pastor anda de vacaciones y se hace un relajo. Y de verdad, eso pasa, sí, lo es cierto. Pero también es cierto que cuando lo das a los hombres, es como si lo dieras a Dios directamente. Es como si llevaras esos panes y esos pescados, esos peces delante del maestro. Aquí está. Mis manos, hablando de mí, Alejandro Servín, mis manos no son nada santas. Sin embargo, ese es el principio. Y el asunto es que este rollo tiene que ver con ofrendas, ¿ok? Bueno, nuevamente para recordar y para seguir más adelante. Primero, hay que dárselo al Señor, primero. Y dos, hay que ofrecerlo antes. Si quieres que se multiplique, hay que ofrecerlo antes para que después se pueda multiplicar. Tú no puedes tomar de lo bendecido sin antes bendecirlo primero, si no se ha multiplicado. Es decir, para ver los frutos necesitas primero ponerle a Dios, dar a Dios primero. Estos se llaman ofrendas. Mira, en Deuteronomio capítulo 28, si quieres vete para allá. Deuteronomio capítulo 28. Aquí está un pasaje que cualquiera de nosotros diríamos: sí, Señor, yo lo recibo, ¿no? En el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 28, versículo 11. Deuteronomio 28, 11. ¿Ya lo tienes? Yo creo que hasta lo tienes subrayado ahí en tu Biblia, ¿no? Deuteronomio 28, 11 dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Cualquiera de nosotros diríamos: sí, Señor, yo ya no quiero pedir prestado. Sí, Señor, yo quiero que realmente, o sea, esto es para mí. Señor, esta es una palabra que yo la tomo, Señor, realmente quiero vivirla en mi vida, ¿no? Podríamos decirlo, sí, es parte de la Biblia, sí, pero para que haya multiplicación, y lo dice ese versículo, primero tiene que haber obediencia. ¿Y en dónde está la obediencia? La obediencia está en hacer las cosas correctas. Indefectiblemente, dice, sin defecto alguno. Y realmente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces hemos diezmado, hemos ofrendado, pero defectuosamente. Una, porque hemos dado esperando algo a cambio, para empezar. Dos, hemos diezmado, pero no hemos diezmado primicias, la primicia, sino lo que me sobra. Tres, hemos esperado o no hemos dado, pero no hemos dado lo que corresponde. O tal vez, o sea, hemos hecho todo esto al revés, hemos hecho todo esto como mejor pensamos o como creemos. Bueno, ahora te voy a decir dos cosas, la diferencia. Una cosa es ofrenda y otra cosa es diezmo, ¿de acuerdo? Diezmo, escúchalo bien, diezmo no es dar, diezmo no es dar, sino diezmo es devolverle a Dios. Si yo te presto mi coche y después de 2 días me lo regresas y me dices: Alejandro, mira, yo te quiero mucho, te aprecio y te quiero dar este coche, ¿realmente me lo estás regalando? No, ¿por qué? Pues porque yo te lo presté, es mío, siempre fue mío. No me lo estás regalando, me lo estás regresando, ya era mío. Eso es el diezmo. A Dios no le tenemos que decir: Señor, quiero darte mi diezmo, Señor. No, es que no es tuyo, es de Él, siempre fue de Él. Y entonces Dios dice: dame el 10 a mí y dámelo a mí primero y tú quédate con el resto. Yo te dejo vivir con esto. Levítico capítulo 27, versículo 30 dice que los diezmos son de Dios. Ahora, muchas veces lo que hacemos es: Señor, aquí está, te doy mi diezmo, vengo a entregarle a Dios mi diezmo. No es así, el diezmo es de Dios, ya siempre ha sido de Él. Por eso dice Malaquías, vamos a ver eso más adelante, por eso dice Malaquías: me habéis robado. ¿Por qué? Pues porque era mío. O sea, tú te podías quedar con el 90%, pero tú me robaste lo que era mío. Cuando le damos el diezmo a Dios, solamente le estamos devolviendo lo que ya es de Él. Ahora, aquí, en la alimentación de los 5,000,
Aquí, en el asunto de la viuda de Sarepta, no eran diezmos. No estamos hablando de diezmos, estamos hablando de ofrendas. Las ofrendas es algo más allá de tu diezmo. Ofrenda es dar por encima de tu diezmo, o del diezmo más bien. Y es ahí donde realmente nosotros damos, ¿ok? Porque tú puedes decir, bueno, yo ya di. ¿Qué diste? Si no era tuyo, era de él. Solamente lo devolviste. O sea, en el diezmo estamos devolviendo. Vamos a devolver. Y cuando decimos vamos a dar, significa por encima, o sea, el diezmo por encima del diezmo. Esos son ofrendas, ¿ok? Vete a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, perdón, 25, Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Y está una parábola muy conocida, la parábola de los talentos, ¿ok? Mateo 25, 14. Vamos a leer Mateo 25, 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué fue lo que entregó? El Señor, el reino de ese, el Señor de esa tierra llama a sus siervos y les entrega sus bienes, los bienes de él. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Este también es un versículo para subrayar: arregló cuentas con ellos. Como iglesia tenemos que dar cuentas. Yo tengo que dar cuentas. Algún día delante de Dios voy a dar cuentas de todo el dinero que ha entrado. Pero no solamente el dinero, sino también de lo espiritual. Yo tengo que entregar cuentas. Y entonces, en tu vida pasa lo mismo. Tienes que entregar cuentas. Pero el asunto es que como personas no nos gusta dar cuentas de nada. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos cuestionen, ¿cierto? No nos gusta que nos digan así, no. Bueno, entonces dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: Señor, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de allá afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hablamos de dar a Dios. Cuando hablamos de dar a Dios, hablamos de ofrendas. Cuando hablamos de devolver a Dios, hablamos de diezmo. Cuando hablamos de dar a Dios ofrendas, no de regresar, siempre debemos de comenzar por lo primero. He escuchado gente que ha dicho: es que yo, por causa de lo que la gente, los pastores y toda esa gente ha hecho, las malas decisiones que han tomado, dice: es que yo no llevo mi diezmo a la iglesia, yo mi diezmo lo aparto y se lo doy a los pobres de la calle. Compro cobijas, compro despensas, y yo a cualquier pobre de la calle, yo lo hago llegar a los pobres realmente en la calle. Y entonces la gente no está llevando el principio de una buena manera, porque ¿dónde tiene que ir? Tiene que llegar a las manos de Dios. Bueno, y entonces no es: ay, es que yo le estoy dando, sino es: le estoy devolviendo.
y la ofrenda es por encima. Ahora, si no fuera tu dinero, imagínate que yo te doy ahorita un fajo de billetes y a cada uno de ustedes, y yo te diría, da de ese fajo de billetes, da una ofrenda a Dios. ¿Cuánto darías? No sé, algunos darían mucho, otros darían la mitad, no sé. Se puede regalar dinero de otra persona, es muy fácil, pero es difícil dar el propio, dar mi dinero. ¿Por qué? Porque me costó mucho trabajo que trabajen ellos, ¿no? Entre todas esas cosas que de repente pasan de las personas, de los pastores que hacen mal uso de este tipo de cosas, del diezmo sobre todo, luego la gente dice, no, es que yo ya no voy a ir allí, no, es que yo no voy a hacerlo, ya no voy a dar diezmo porque me hicieron esto, porque me hicieron aquello, porque yo no voy a andar manteniendo personas que no quieren trabajar, hablando de los pastores, manteniendo gente que no quiere trabajar, que se ponga a trabajar y que no sé qué. Yo después, cosas, y hay mucho que decir acerca de esto. Pero déjame decirte algo. Hablando de la parábola de los 10 talentos, ¿de quién eran los talentos que el Señor le entregó a los siervos? ¿De quién era el dinero? ¿De los siervos o del Señor, del dueño? Del dueño, ok. Y entonces el dueño le dijo, aquí están 5, aquí están 2, aquí está 1, conforme a sus capacidades. Y entonces, fíjate bien lo que te voy a decir a continuación. Todo lo que tenemos nosotros, todo lo que tenemos, no es nuestro, es de Dios. Y muchas veces tú has dicho eso, es que lo que yo tengo es de Dios. ¿Alguna vez lo has dicho? Yo sí lo he dicho. Señor, es que todo lo que tengo es tuyo, Señor. Realmente es tuyo. Y realmente llega un momento cuando Dios nos pide y nos requiere que demos y demos más. Ahí es el problema. ¿Por qué? Pues porque no queremos. ¿Y por qué no queremos? Porque el problema radica en que pensamos que es nuestro. ¿Sí me explico? Pensamos que es de nosotros. Y entonces imagínate a ese siervo que le dieron 5 talentos. ¡Ay, mira, el Señor bien buena onda! El dueño de la hacienda me dio 5 talentos a mí. Mira, qué padre. Yo soy al que más quiere. Me dio 5 talentos. Y entonces le das 5 talentos y dice, me los dio, son míos. Y el otro, ¿a ti cuántos te dio? A mí me dio 2, son míos. Y cuando regresa el Señor, le dice, ¿dónde está lo que es mío? Aquí está lo que es tuyo, pero también 5 más. Aquí está lo que es tuyo, pero también 2 más. Aquí está lo que es tuyo, el 1, pero pues ya no hubo más, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó con ese siervo? Pues dice, échame para afuera, siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes siempre es una referencia al infierno. Pero bueno, nada más te lo dejo de tarea allí. Siervo inútil. Nosotros estamos en esa situación. Y no en el del 1, sino el de -1. Porque fíjate bien, el de 5 le entregó 5 más otros 5, ¿verdad? El de 2 le entregó sus 2, los que eran de su patrón, más otros 2. Y el de 1 le entregó 1 y nada más. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero ¿cómo somos nosotros? Nos da y no le entregamos nada, no lo gastamos. O sea, está peor que ese. O sea, imagínate, llega con nosotros y nos dice, a ver, ¿dónde está lo que te di? Yo me lo gasté. O sea, ni siquiera lo pudiste haber guardado. O sea, siquiera el otro lo enterró. Lo fue a enterrar allá abajo de aquel mezquite y me regresó 1. A ti te lo di también. ¿Y qué hiciste con él? Me lo gasté. Es que estaba haciendo mucho calor. ¿Y qué? Pues me compré una nieve, ¿no? Es que, pues yo pensé que era mío, que me lo habías dado. No te lo di, es mío, dice el Señor, es mío, te lo di para que lo guardaras, te lo di para que lo administraras. ¿Qué hiciste con él? Me lo gasté. Si realmente Dios, acuérdate, los llama a cuentas. Si realmente Dios te llamara a cuentas, ¿qué cuentas tú le darías? En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice que todos algún día compareceremos delante del tribunal de Jesús para dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida, sea bueno o sea malo. Y dice, y para recibir conforme a lo que hemos hecho. Imagínate
llegamos delante de Dios y entonces llegamos así como, Señor, ya vine, dame lo que me toca. Y Dios dice, lo que te tocan son puros chanclazos, hijo. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque te di y te lo gastaste. Porque te di y no lo administraste bien. Porque te di y pensaste que era tuyo y nunca fue tuyo. Es que yo hago con mi vida lo que yo quiero hacer en mi vida. Ni siquiera es tu vida. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 dice que no sois vuestros. ¿Acaso no sabéis que no sois vuestros, sino que sois de vuestro Padre? Y entonces ni siquiera mi vida es mía. ¿Cómo voy a preguntar o cómo voy a decir que lo demás es mío? Si ni siquiera mi vida es mía. Todo es de Dios. Y lo más fantástico de que todo es de Dios es dar cuando Dios te pide que des. Mira, busca Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, y lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice: cuídate, hijo mío, de que en tu corazón no pienses de esta manera. ¿De qué manera? De que todo lo que tienes es por causa tuya. Todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y cuando Dios te pide, da. El problema es que no damos porque pensamos que es nuestro, así como para gastármelo lo que a mí se me antoja. Dios nos dice: bueno, aquí está, yo te lo he dado. Y ahí está Deuteronomio, yo te lo he dado, sé buen administrador de esto. Ahora déjame decirte algo muy importante dentro de esto del diezmo y de la ofrenda, porque entonces puedes estar pensando: pues es que este pastor y me dice que dé, pues es que no tengo, y pues sí quisiera, pero no tengo, pero es que esto, pero es que tengo que pagar la luz mañana, pero es que ya me la van a cortar el cable, pero es que me van a cortar el Netflix, ya me lo van a cortar porque no he pagado. Y pues bueno, tal vez estés pensando este tipo de cosas, pero déjame decirte algo, hablando del principio de diezmar o ofrendar, y grábatelo en tu cabeza o ahí apúntalo. ¿Cómo se llama esta predicación? El principio de la multiplicación. Entonces, fíjate bien, nunca podrás dar, diezmar u ofrendar a Dios todo lo que quieras o lo correcto si no pones en orden tus finanzas. No vas a poder ofrendar ni diezmar, menos si no están en orden tu vida financiera, mi hermano. Si no las pones en orden, entonces aunque Dios te diga que lo hagas, bueno, lo haces. Y aunque Dios te bendiga, tú dices: bueno, lo estoy haciendo, pero no están en orden tus finanzas. Aunque Dios te bendiga, no vas a poder ver la bendición de Dios porque tus finanzas no están en orden. Ahora, fíjate bien. He encontrado gente y he platicado con gente hablando del diezmo y dices: es que no puedo, pastor. A ver, platícame por qué no puedes. ¿Y sabes en dónde está el problema? Bueno, el primer problema está en que somos egoístas, y aunque traigamos 15,000 personas, ninguno trae unas galletas. Aunque traigan, no quiero dar. 2, mi corazón, pues es que aquel otro pastor me pedía y nomás pedía para él. Que no, bueno, esa es otra cosa, la historia. Otra cosa es que mis finanzas no están bien. Una cosa que pone en desorden tus finanzas son las deudas. Levante la mano quien no tenga deudas. Todos tenemos, ¿no? Yo también, tenemos. Pero una cosa es una deuda y otra cosa es que eres adicto a las deudas, mano.
O sea, te pasas, o sea, yo sé que muchos de nosotros estamos pagando la casita de Infonavit, que allí, que no sé qué, y que todavía tenemos, y que, sí, o el cochecito que a lo mejor te dio muchos sacrificios a Carlos. Sí, sí, yo sé. Es que el que nada debe, nada tiene, pastor. Sí, lo sé, lo entiendo. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que se te encanta andarte metiendo en deudas. Te encanta andar poniendo la cara y la firma para hacer aval de toda la gente. Ten cuidado con eso, ¿ok? Tienes que ser muy astuto en eso. Otra cosa que nos hace que estemos en desorden en nuestras finanzas es el despilfarro. ¿Cuántos? Fíjate, te voy a hacer una pregunta. En base a tu edad, ¿cuánto dinero ha pasado por tus manos? Millones. O sea, si lo pudiéramos contar, todo lo que ha pasado por tus manos, millones de dólares, o sea, muchísimo dinero. ¿Y en dónde está? Pues no, trae los mismos zapatos, todos mugrosos, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque hemos despilfarrado. ¿Sí sabes qué es esa palabra, verdad? Despilfarrado es tengo, ¿no? ¿Y porque traigo? Haga todo lo que quiera y compra todo lo que quieras. Y es que, ay, que no sé qué, compre todo. No importa cuánto cuesta, allá está más barato, aquí lo compro porque aquí yo quiero, ¿no? Y te salga el doble, por así decirlo. ¿Y por qué compras ese papel de baño? Es que ese papel de baño trae perfume, ¿no? Y el otro, pues ese no trae. Y luego, es lo mismo, es papel de baño. ¿Para qué vas a usar el papel de baño? O sea, antes ni siquiera había papel de baño. Bueno, una cosa es despilfarro. Y entonces, en algún momento llegas a tener, es que a lo mejor nunca voy a volver a tener, ¿no? Y lo quieres gastar, o sea, parece que te quema el dinero en las manos, así como, ya, llévenselo. Pues si te quema, pues échalo para acá. Lo podemos usar. Bueno, otra cosa que hace que no tengas tus finanzas en orden son los gastos innecesarios. No me voltees a ver, por favor. Se supone que estamos en el Buen Fin. Y no sé si ya fuiste al Buen Fin. Y sacaste meses sin intereses, y sacaste quién sabe qué, y sacaste no sé cuánto. A ver, ¿lo necesitas? No me voltees a ver, no me digas. Solamente tú contéstate, ¿ok? ¿Realmente lo necesitas? Y entonces, fíjate, me llama la atención que actualmente hacen pantallas de 70 pulgadas. ¿Sí las has visto así como que en Soriana, en Aurrera, así grandototas? Si ya fuiste al Walmart, así, grandotototas, así altototas, así. Y yo digo, toda la raza que vamos ahí, tenemos casitas bien chiquitas. O sea, ¿dónde van a poner esa pantallota? Bien carísimas, bien grandototas, y para que me haga yo más ciego, no alcanzo a ver. Si la pared de mi casa está aquí, nomás estoy mirando mis pies, no alcanzo a ver. Imagínate, gastos innecesarios. ¿Por qué la compraste? Pues porque estaba barata. Bueno, ¿la necesitas? No. ¿Por qué la compraste? Porque estaba barata. Y luego, pues que estaba barata. Bueno, otra. Esclavitud financiera. Hay muchísima gente que está esclavo de las finanzas. Y entonces sacan a meses sin intereses y sacan préstamos y destapan un hoyo para tapar otro y cosas así pasan en su vida. Esclavitud financiera. Sabes, te voy a dar un consejo en esto. Si tienes para comprar, cómpralo. Si no tienes, no lo compres. Si realmente lo necesitas, bueno, haz un sacrificio. Pero si no lo necesitas, no lo compres. Porque eso solamente es tan atractivo. Te lo ponen a meses sin intereses, te lo ponen ay, me das cuando tú puedas, no, pues ahí cuando tú quieras, y te lo ponen así, y eso lo único que hace, mira, no quiero sonar así como alarmista, pero prácticamente pudiera ser, o puede ser un plan satánico del diablo para que los cristianos no tengamos para diezmar. Pudiéramos decirlo de esa manera. Porque entonces los cristianos dicen, no, es que ya estoy bien endrogado, pues ya no puedo, ¿no? Y es que, bueno, pues sí, lo entiendo, pero ¿quién te llevó allá?
¿Quién te dijo que hicieras eso? ¿Quién te dijo? O sea, ¿por qué? ¿Le preguntaste a Dios, Señor, ¿puedo hacerlo? Señor, no sé. Otra cosa es que mucha gente pensamos, cuando compramos cosas innecesarias, decimos, es que me lo merezco. Es que he trabajado muchísimo, me he partido el lomo para poder ganarme un quinto y entonces pues me lo merezco. ¿Qué te mereces? Pues me merezco ir a comer en el mejor restaurante de todo León, por así decirlo, en donde un taco te cuesta 700 pesos. ¡Un taco! Y entonces, ¿quién va a llenar con un taco? Pues nadie. Y entonces, es que me lo merezco. Mi hermano, todo es de Dios. Nosotros solamente somos administradores, pero tienes que poner en orden tus finanzas. Solamente somos administradores. Cuando Dios te diga que le des a alguien, dale, dáselo donde sea, como sea. Tenemos que ser buenos mayordomos, porque algún día vamos a entregar cuentas. Dios te va a llamar a cuentas. Dios va a decir, a ver, yo te di tanto, a ver, échamelo. Siempre fue mío, toda la vida fue mío, a ver, échamelo. ¿Y qué vas a decir? Ah, ya me lo gasté. ¿Qué te lo gastaste? Pues en una pantalla. ¿Dónde está la pantalla? No, pues a la semana mi hijo agarró y ¡pah! Todo se vio así. Y ya, y toda la estoy pagando. Bueno, tienes una eternidad para pagarla, te va a decir Dios, ¿no? Échale. No sé, tenemos que ser buenos mayordomos, porque todo lo que tenemos es de Él. Y algún día, mi hermano, vamos a entregar cuentas. Cuando Dios te diga, da, sin preguntar. ¿Y para qué es? ¿Alguna vez has pedido prestado tú? Y entonces dices, oye, préstame 200 pesos. Y luego te dice, ¿para qué los quieres? No, préstamelos. No, depende, ¿para qué los quieres? ¿No? Tú da, cuando Dios te diga da, tú da sin preguntar. Deja que Dios se encargue de lo demás. No es tuyo, es de Dios. Y Dios no da para poder dar. Dios nos da. Perdón, más bien Dios nos da a ti y a mí para poder dar, para poder decir, bueno, mira, aquí está, el reino de Dios es esto, para poder ayudar. Y déjame decirte que es divertido dar, es divertido darle a la gente que lo necesita. Es mucho mejor dar. Si Dios te dijera, regala, dalo todo en tu vida, ¿lo darías realmente? Es una pregunta, tú contéstala. Si Dios algún día te dijera, tú me has dicho que todo es mío. Sí, todo es tuyo, Señor. Dámelo todo. ¿Lo darías? ¿O serías como el joven rico de Mateo 19, cuando Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? ¿Y cómo se fue ese muchacho? Triste, porque su corazón ¿en dónde estaba? En lo que él tenía. Esa es la prueba del corazón. La prueba está en que Dios prueba en dónde está tu corazón. Eso vamos a ver en la siguiente ocasión. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está la prueba. Y ya casi para terminar, tú no puedes darle a Dios más de lo que Él ya te ha dado. Pero es que ya Dios me está pidiendo mucho, es que ya piden demasiado. Realmente, y los que ya tienen mucho tiempo con nosotros, o conmigo, o aquí en la iglesia, aquí pedimos para todo. A ver, díganme, ¿pedimos para todo? O sea, vamos a levantar ofrenda para esto, vamos a levantar ofrenda para aquello, vamos a levantar... ¿Realmente lo hacemos así? No. El domingo lo que tienes que hacer, dalo, porque yo creo que Dios multiplica eso. Lo ha hecho por mucho tiempo y lo va a seguir haciendo. Tenemos que darlo indefectiblemente, es decir, no es nada más así como que, pues ya, ahí está, pues ya, sino realmente, dice Corintios, el que lo da con ánimo, con gozo, con alegría. Señor, aquí está Dios, tú me has dado muchísimo, Padre, aquí está. Pero recuerda eso, no vas a poder hacerlo si no están en orden tus finanzas. Principio de la multiplicación, no puedes multiplicar algo que no existe. Pero bueno, aquí está, Señor, 5 panes, 2 peces. No es mucho, Señor, pero aquí está. ¿Qué tienes el día de hoy? Y no vamos a pasar el bote otra vez. O sea, la pregunta es, ¿qué tienes el día de hoy? ¿Un pan? ¿Una sardina? ¿Un camarón? ¿Qué tienes el día de hoy en tus manos? Realmente, si Dios te dijera, dalo, ¿lo darías como ese muchacho?
No podemos darle a Dios más. Aunque no tuvieras nada, no puedes darle a Dios más de lo que Él ya te dio. Quiero terminar con este versículo. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos amó primero, nos rescató, nos ayudó, nos dio una nueva vida. Deja a Dios las cosas que solamente Dios puede hacer: milagros, dar vida. Y a nosotros, a los hombres, nos ha pedido que hagamos lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Darle a Dios primero, que Él lo bendiga y se va a multiplicar. Ese es el principio. Oramos.